Evangelio según Lucas, capítulo 6, del versículo 12 al versículo 16. Es el mismo pasaje de la semana pasada y lo vamos a seguir usando como el pasaje base, pasaje fundamento para la serie que empezamos el domingo anterior. Lucas capítulo 6, versículos 12 hasta versículo 16. Y dice así: en esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón, al que llamaban el Zelote, y Judas hijo de Jacob, y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. Oramos. Señor, queremos expresar una vez más, Señor, nuestra gratitud al pensar que tú eres un Dios tan grande, un Dios que transciende todo lo que podamos imaginar, pero a la vez tú eres un Dios que se acerca a los pecadores, nos rescata, nos transforma y hace una obra en nuestras vidas para que seamos usados como instrumentos de gloria a tu santo nombre. Nos salvaste, Señor, nos escogiste, Dios, desde antes de la fundación del mundo, Dios, para que seamos para la alabanza de tu gloria. Y nuestra oración, Dios, al mirar tu palabra, Dios, es que podamos crecer, Señor, que podamos mirar a la vida de esos hombres que eran personas comunes, ordinarias, semejantes a nosotros, Señor, pero que fueran usadas por ti y fueron, Dios, instrumentos de gloria a tu santo nombre. Dios, haz de nosotros, Señor, también instrumentos que sean para la gloria de tu nombre, Dios, y háblanos a nuestros corazones, Señor, es lo que te pedimos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. La serie que empezamos entonces el domingo pasado se llama Personas Ordinarias Usadas de Manera Extraordinaria. Y yo hice la aclaración que ordinario aquí es común, no tiene un significado pejorativo, no tiene un significado que no sea de ser común, de algo que es corriente. Y el sermón de hoy estará enfocado en la persona de Simón Pedro, que es el primer en la lista de los apóstoles y que llegó a ser considerado el líder, el primero que tenía la primacía entre los 12. Y tomando las palabras de Jesús, Simón Pedro, de pescador de peces, a pescador de hombres. Yo les dije que esta serie tiene como punto de partida e inspiración el libro del pastor norteamericano John MacArthur, que se llama Hombres Comunes y Corrientes. Como el maestro formó a sus discípulos para la grandeza y lo que él quiere hacer contigo. Entonces estoy leyendo ese libro, les mostré que tengo una copia, creo que Julio compró una copia también. Es un libro donde el pastor trata de mostrarnos quiénes son los apóstoles, cómo el Señor los llamó, cómo el Señor trabajó en sus vidas, cómo el Señor trabajó en el carácter de ellos, cómo el Señor les usó, y a la vez mirando la vida de ellos, que eran personas comunes, ordinarias, ver cómo somos semejantes a ellos, cómo la vida de ellos refleja un poco de lo que somos nosotros.
y a la vez ver que Dios, de la misma manera que estaba trabajando en ellos, Dios estaba trabajando en nosotros para también usarnos a nuestras vidas para que seamos instrumentos de gloria a su nombre. Por lo tanto, entonces el propósito es mirar a las Escrituras y ver quién fueron los apóstoles. Como decía, a veces tenemos dificultad de nombrar los 12. Quedamos ahí muchas veces con los 3 primero, Pedro, Jacobo y Juan. Después los demás a veces se nos tranca. Queremos saber quién eran, queremos ver de dónde salieron, un poco de lo que la Biblia dice de la vida de ellos y ver entonces cómo podemos aprender de sus vidas. Semana pasada vimos en los versículos 12 de Lucas capítulo 6 hasta el versículo 13, lo que antecede el llamado de ellos. Vimos que el Señor, antes de llamarlos, Señor Jesús, fue al monte a orar. Y no oró 1 hora, 2 horas, sino que oró toda la noche. El Señor pasó toda la noche orando y fue una oración intratrinitaria, es decir, que Jesús oraba, dice el texto, a Dios. Es decir, Jesús estaba en comunión con la Trinidad. Él oraba con el Padre y él oraba con el Espíritu. Y en plena comunión trinitaria, Jesús baja del monte y después de bajar llama a sus discípulos, que eran más que 12, y de entre todos sus discípulos Jesús llama 12 y los va a nombrar apóstoles. Jesús, vimos entonces en la primera lección semana pasada que Jesús oró antes de llamarlos, y vimos que Jesús llamó a ellos soberanamente. Jesús escogió a lo que Él quiso de todos. Y vimos en Marcos capítulo 3 que Jesús los llamó a lo que Él quiso, ahí es la palabra que está, para que estuvieran cerca de Él, para caminar juntamente con Él. Y ellos ya eran discípulos de Jesús, ya eran mathetes. La palabra mathetes en griego es discípulo. Ya eran discípulos, que es también otro significado, alumnos, eran aprendices, eran seguidores, eran parte del grupo que estaba caminando con Jesús. Y es de ese grupo que ya estaba caminando con Jesús que Jesús llama a aquellos que Él quiso y caminaran más cerca de Él, para ser preparados por Él, para cumplir con una tarea específica, que era echar los fundamentos de la iglesia. Y aclaramos que todo creyente es un discípulo de Jesús. Todo aquel que ha verdaderamente creído en Cristo Jesús es un seguidor, es un alumno, es un aprendiz. Por lo tanto, tiene que mirar la vida del maestro, tiene que imitarlo, tiene que buscar, mirar su vida y ver lo que Él hace, lo que Él dice, y tomar eso para su vida y seguirlo. Pero aclaramos que no todo discípulo será un apóstol. Todo creyente es un discípulo, pero no todo discípulo será un apóstol. El número de los apóstoles así ha sido establecido por Cristo. Y está bien claro, la Biblia son 12, y Pablo afuera de tiempo. Y cuando terminan las escrituras en Apocalipsis capítulo 21, encontramos que en el muro que está en la ciudad celestial habían 12 columnas con los nombres de los 12 apóstoles. Por lo tanto, la propia escritura nos muestra que no se agrega más. Por lo tanto, no hay apóstoles en el sentido bíblico para los 18. Los 12 apóstoles revelan la gracia y la misericordia de Dios. En ver que Dios llama a pecadores a la salvación para andar con Dios. Es algo increíble de que Dios llame a pecadores para andar con Él. Y esto es gracia, esto es misericordia, de que ese Dios tan grande
puede tomar esa iniciativa de tratar con pecadores. Y los 12 apóstoles revelan también el amor, la grandeza de Dios en tomar personas ordinarias, comunes y formarlos, prepararlos para una tarea que no se puede hacer solo con habilidades humanas. Nosotros no podemos hacer las cosas que Dios quiere que hagamos solamente con habilidades humanas. Es necesario que seamos revestidos del alto. Por eso el Señor Jesús dijo a los apóstoles que ellos recibirían el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu de Dios no podemos hacer las tareas de Dios. Y vemos que Dios entonces por su amor usa a esos hombres para cumplir los propósitos que Él había pensado hacer en la tierra. Dios sabía que ellos tenían ciertas habilidades. Nosotros sabemos que, si alguien se anima a traerme un poco de agua, yo agradezco. Vemos que el pecado no borró, gracias Omar, el pecado no borró, no apagó la imagen y semejanza de Dios en los hombres. Cuando miramos la caída, vemos que el pecado entró en el mundo, y con el pecado la muerte espiritual. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero vemos que el pecado no borró ni apagó esa imagen y semejanza de Dios. El hombre fue destituido de la gloria de Dios, por lo tanto, el hombre ya no hace más las cosas para la gloria de Dios, y el hombre no puede hacerlo sin que Dios toque y transforme su vida. Es cierto que el pecado ha limitado el hombre no es más lo que Dios había planeado que fuera, y por eso hay un proceso de generación, hay un proceso de redención donde Dios nos está transformando cada día para que volvamos a hacer todo aquello que Dios había planeado desde el principio. Pero Dios llama a esos hombres que tienen ciertas características, temperamentos, tienen ciertas cosas que es de Dios. Vamos a ver que algunos de ellos son líderes, tienen habilidades de la parte de Dios. Y el personaje de esta mañana que espera es un hombre impresionante. Es un hombre que tiene características particulares de él. No todos los apóstoles eran igual a Pedro. Vemos que había Juan, que tenía otras características. Y todo esto que ellos tenían era parte de ser imagen semejanza de Dios, pero necesitaba ser transformado. Necesitaba ser restaurado por la obra del Espíritu de Dios, de la redención. Ahora, Dios toma entonces estos hombres, escoge, llama, restaura y transforma, y Dios usa a ellos para glorificar y manifestar su grandeza. Una obra de Dios. Por eso queda claro de que lo que ellos hicieron solo pudieron hacer porque habían sido transformados por Dios. Jesús no escogió a ellos por alguna habilidad que ellos tuvieran. No fue por algo que ellos tenían. Ninguno de ellos ha mencionado en sus escritos y ni podía decir que Jesús les había escogido por algo que ellos tenían. Nadie de ellos puede decir que el Señor me escogió porque yo era una persona clave para sus propósitos. Ninguno de ellos puede decir, bueno, la tarea que el Señor tenía para hacer solamente llegaría a termo con una persona como yo.
El Señor no les escogió por alguna habilidad que ellos tenían. Ese es un problema que tenemos nosotros. Muchas veces miramos a las personas de la iglesia y decimos, esta persona es clave para tal cosa. ¿Y cuántas veces nos frustramos? Porque tenemos una visión limitada. Y solamente Dios puede transformar y preparar a las personas para usarlas, para sus propósitos y también para su gloria. Jesús les salvó, les redimió, transformó sus vidas, perdonó sus pecados, les dio vida eterna por pura y merecida gracia. Y también de semejante modo Jesús tomó a esos hombres débiles, llenos de limitaciones, les dio enseñanza. Por lo menos 2 años pasaron con Jesús. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y después Jesús empieza a llamar a sus discípulos. Y en un determinado tiempo de su ministerio Jesús va a escoger a 12 para designar que ellos fueran apóstoles. Posiblemente ellos pasaron 2 años con Jesús siendo preparados para cumplir con la misión, con el oficio que el Señor Jesús les había designado. Pero vemos que estos hombres entonces recibieron de la parte de Cristo instrucciones, formación, y vemos que Cristo usó a ellos de manera extraordinaria. El testimonio de la historia nos muestra que ellos fueron usados como instrumentos de la mano de Dios para su gloria. Y pasados los 2000 años, encontramos, por la gracia de Dios, que somos una iglesia que tiene como fundamento la doctrina de los profetas y de los apóstoles. Pero no por la habilidad de ellos, no por algo que ellos tenían que pudiera agregar algo a lo que Dios iba a hacer, sino que es por la gracia de Dios, ese Dios que está por detrás, ese Dios que está por delante, ese Dios que está por debajo, ese Dios que está por sobre, el Dios obrando en todo el tiempo. Y por eso la gloria es toda de Dios. Y Jesús no les escogió porque por lo que eran, sino que Jesús les escogió sabiendo quién era. Es interesante que Jesús sabía quién era cada uno de ellos. ¿Se acuerdan de Natanael? Cuando Felipe le habla a Cristo, Natanael dice, yo te había visto, ya te conocía. Jesús sabía quién era cada uno de ellos. Y aún sabiendo quién era, Jesús los llama y los trae para cerca de sí para prepararlos. Y lo mismo ha pasado con nosotros. El Señor no nos salvó por lo que somos. El Señor nos salvó sabiendo quién somos. Y su propósito para que vivamos para su gloria. El Señor nos llamó para que fuéramos para la alabanza de su gloria. La vida del creyente tiene que ser una vida para glorificar a Dios. Dios no salvó a nadie que no fuera para la alabanza de su nombre. Para que vivamos para su gloria, para que vivamos para sus propósitos, para que seamos conforme a la imagen de Cristo. Este es el plan de Dios para nosotros. Este es el plan de Dios para ellos. Y las palabras de Cristo para ellos es palabra de Cristo para nosotros. Jesús les dijo, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto, que vuestro fruto permanezca. El propósito de Dios para ellos, el propósito de Cristo para ellos,
es el mismo propósito de Dios para nuestras vidas. Cristo nos llamó, nos escogió, ¿para qué? Para que demos fruto. Y para que nuestro fruto permanezca. Para que la gloria sea de Él. Si sos creyente en Cristo, Dios está obrando en tu vida. Si sos creyente, Dios está en un proceso. Nosotros llamamos en teología de santificación. Pero estamos en obras. El Señor está tratando con nosotros cada día para que seamos conforme a la imagen de Cristo. Y a la medida que el Señor trabaja en nosotros, Él trabaja a través de nosotros. La gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Y esta obra de Dios solo termina cuando estemos cara a cara con Él. Mientras no estemos allá en su presencia, el Señor está obrando y nosotros perfeccionando para que nosotros lleguemos a su presencia. Y vemos que Dios llamó a personas ordinarias y les usó de manera extraordinaria. Y así somos nosotros, personas ordinarias, personas comunes. Y Dios usa su iglesia de manera extraordinaria para cumplir sus propósitos. En las Escrituras encontramos 4 listas con los nombres de los apóstoles. Y esos son iguales en su contenido. ¿Tá? El mismo contenido que tiene una lista, tiene la otra. Con pequeñas diferencias en cuanto a posición. Tenemos los evangelios sinópticos, Mateo, Marco y Lucas, donde cada uno escribe desde una perspectiva a un grupo específico y puede haber ahí alguna variación en el lugar donde uno entra y el otro entre, pero el contenido es igual. Siempre comienza con Simón Pedro y siempre termina con Judas Iscariotes, con excepción de Hechos, donde Judas ya no está más, ya se había ahorcado, ya no estaba más, por lo tanto no figura en la lista de Hechos, porque ya no estaba más. Pero cuando miramos a los evangelios sinópticos vamos a encontrar el mismo contenido en todas las listas. Y casi todos los apóstoles eran posiblemente de Galilea. Cuando ustedes miran el texto de Hechos capítulo 1, cuando el Señor les prepara sus apóstoles para ascender al cielo, Él dice, varones galileos. Por lo tanto, se considera que la mayoría de ellos venían de la región de Galilea. Ninguno de ellos era parte de los líderes religiosos de Jerusalén. Personas que no gozaban de estatus, que no eran personas nobles, personas comunes, sencillas, de una zona que no era considerada como una zona importante de la Palestina. De ese lugar donde el Señor llama a la mayoría de ellos de Galilea, con excepción de Judas Iscariote. Judas Iscariote venía de otra región de la Palestina. Los demás venían del norte, donde estaba el mar de Galilea, mientras que Judas Iscariote venía del sur de la Palestina. Posiblemente venía de una ciudad que estaba a 20 kilómetros de Hebrón. Su nombre, Iscariote, viene de la palabra hebrea, que Ish, en hebreo es hombre, Ish, y Keriote era una ciudad que estaba ubicada entonces en el sur de Palestina, hombre de Keriote, el significado de su nombre. Menciona Josué capítulo 15, versículo 21 y 25, una ciudad que estaba al sur de la Palestina que se llamaba Keriote Esrón. Por lo tanto, sería la ciudad de procedencia de Judas Iscariote. Y la lista comienza entonces siempre con el nombre de Simón, que
que recibió de la parte de Jesús el apodo Pedro. Y termina entonces con Judas Iscariote. Y en esta mañana yo quisiera mirar con los hermanos a la vida del apóstol Pedro. Mirar a la vida de siervo de Dios y ver cuántas semejanzas hay entre su vida, la vida de los demás y nuestras vidas, y ver cómo nosotros compartimos debilidades semejantes a las de ellos y cómo necesitamos de la misma gracia redentora. Cuando miramos a la vida de ellos encontramos aliento para nosotros. Cuando miramos a la vida de ellos vemos el Señor usó a ellos, el Señor también puede usarme a mí. Por lo tanto, Pedro es el primer personaje que encontramos en la lista. ¿Quién era Simón? ¿Por qué le cambió Jesús el nombre? ¿Cómo pudo usar un nombre tan contradictorio, tan intempestivo y tan oscilante, fluctuante? En un momento decía una cosa, después se iba para otro lado. Un hombre que se lanzaba a las cosas, después se iba. Un hombre que juraba fidelidad, pero en otro momento negaba vehementemente. ¿Hay alguna semejanza entre vos y Pedro? Yo miraba mi vida y miraba pensaba, ¿cuántas veces soy semejante a Pedro? ¿Cuántas veces juramos, Señor, te seguiré? Señor, ya no más con el mundo. Señor, yo prometo que voy a seguir, voy a ser fiel. Pero dejamos. Fluctuamos en nuestro compromiso. Vamos a mirar un poco de la biografía de Simón Pedro, antes de mirar algunas lecciones de su vida. Su nombre era Simón, que proviene del hebreo Shimeón, que es también una otra derivación del verbo Shema. Del verbo Shema sale el nombre Shemuel, que es Samuel, y sale también Shimeón, que sería Simeón. El verbo Shema en hebreo es oír, donde encontramos ahí en Deuteronomio capítulo 6, donde se enseñaba a los hijos de los israelitas a orar al Señor. Y era un nombre muy común en aquellos días. Es como Ignacio, Facundo, los días de hoy es un nombre muy común. Simeón era un nombre muy común en aquellos días. Solamente en los evangelios encontramos 7 Simeones. Encontramos en la lista de los apóstoles, encontramos 2: Simón el celote y Simón Pedro. Encontramos en los evangelios también un medio hermano de Jesús, es decir, que era hijo natural biológico de José con María, se llamaba Simón. Encontramos al padre de Judas Iscariote, allá en Juan capítulo 6, versículo 71, que se llamaba Simón Iscariote. Encontramos a un Simón leproso de Betania, en la casa de quien Jesús comió, allí en Mateo 26:6. Encontramos un fariseo en la casa también de quien Jesús comió una reflexión que se llamaba Simón. Y encontramos el hombre que le cargó la cruz a Jesús, que era de Cirene, se llamaba Simón de Cirene, ahí de una región del norte de África. Algunos de los Simones mencionados en los evangelios.
Pero Simón Pedro era conocido como Bar-Jonas. La palabra Bar en hebreo quiere decir hijo de, por lo tanto era conocido como hijo de Jonás. Y lo encontramos en Mateo 16, 17, cuando él hace la confesión diciendo que Cristo era el Hijo de Dios, y dice, Jesús dijo, hijo de Jonás. Esta palabra Bar-Jonás que encontramos. Por lo tanto, el papá de Pedro, el papá de Andrés, era un hombre que tenía por nombre o Jonás o Juan, y son dos de las derivaciones posibles. Tenía un hermano mencionado en la Escritura, no sabemos cuánto más podría tener, pero encontramos en la Escritura que el hermano de Simón Pedro era llamado Andrés, que es la persona quien va a conducir a Pedro a la presencia de Jesús. Juan capítulo 1, versículo 40. Él era natural de Bethsaida, nacieron allá a las orillas del mar de Galilea, al mar de Genesaret o mar de Tiberíades, la misma zona, pero se mudaron a Capernaum, donde vivieron, donde tenían sus negocios. Ahí en la ciudad de Capernaum ellos vivían y ejercían su profesión. Y es la ciudad de Capernaum que tiene el encuentro con Jesús cuando están trabajando. Era casado, Lucas capítulo 4, versículo 38, y 1 Corintios capítulo 9, versículo 5, nos cuenta que tenía una esposa. 1 Corintios 9, y por Lucas capítulo 4 sabemos que tenía una esposa, que tenía una suegra. ¿Ah? Si fuera posible tener un esposo sin suegra estaría bueno, pero no es posible, hay que tener la suegra juntamente. Pero la Biblia nos dice que tenía suegra, y Jesús sanó a la suegra de Pedro. Era casado, y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9 que Pedro llevaba a la esposa en la misión, la obra. No sabemos si tuvieron hijos, la Biblia no dice tuvieron hijos o no, pero queda ahí sin saber. Eran pescadores, tenían como profesión la pesca, tenían un negocio de pesca, tenían como socios a Jacobo y a Juan. Los va a mostrar más adelante. Esos son algunos datos de la vida de Pedro para introducir este primer personaje de la lista. Un hombre común, un hombre ordinario que tenía una vida común. Y yo quisiera entonces mirar con los hermanos a la vida de Pedro y ver qué es lo que Dios hace en la vida de un hombre ordinario para usarlo de manera extraordinaria. Vamos a mirar ahí de manera breve, 5 aspectos de la vida de Pedro, donde vemos la obra de Dios en su vida. El primer aspecto que vamos a mirar es que era un hombre que llevaba una vida común. Encontramos en las escrituras que era casado, tenía su trabajo, su negocio, era pescador, trabajaba con su hermano Andrés, y tenía como socios los hijos Zebedeo, Jacob y Juan. Lucas capítulo 5, versículo 10. Su dirección de trabajo, su oficina se encontraba ahí en Capernaum, a las orillas del mar de Galilea, al lago de Genesaret. No sabemos si era un hombre religioso, muy religioso o no. Sabemos que no era convertido, que no era creyente en Cristo Jesús. Ciertamente él, como todo judío, tenía cierta expectativa en cuanto a la venida de Mesías, porque cuando Andrés viene a hablar con Pedro, dice: venga, que hemos encontrado el Mesías. Pero la primera lección que aprendemos es que en la vida de un hombre ordinario es que él necesita tener un encuentro con el Salvador, que no basta con ser religioso. El ser religioso, el tener cierta expectativa en cuanto a las cosas de Dios, no es suficiente.
Es necesario que el hombre tenga un encuentro personal y transformador con Cristo. Él necesita ser conducido a Cristo, porque aparte de Cristo no hay vida. Y Pedro es quien hace esa afirmación. Cuando Jesús predica un sermón que no es nada agradable en Juan capítulo 6, la gente se escandaliza, se van. Jesús les pregunta a ellos, ¿pero ustedes no se van? ¿Qué están esperando? ¿Quién contesta a Jesús? Pedro. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Lo que cantamos. Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Lo entendió eso más tarde. Pero cuando estaba viviendo su vida común y con gente, como pescador, Pedro necesitaba tener un encuentro personal con Jesús. Es ahí donde comienza la obra de Dios. Dios comienza obrando en nosotros, llamándonos a la fe, para después transformarnos en siervos, para después transformarnos en instrumentos. Para que seamos siervos de honra para Dios, tenemos que ser regenerados, tenemos que nacer de nuevo. Y vemos que a la semejanza de Pedro, las personas están metidas en sus vidas, haciendo sus cosas. Y algunos hasta son religiosos. Pero aprendemos que ellos necesitan ser conducidos a Dios. Necesitan ser transformados por Dios para que sean convertidos en instrumentos en las manos de Dios. Aprendemos que el hombre necesita ser conducido a Cristo. Y esa es la primera parte, el primer aspecto de la vida de Pedro que aprendemos. El segundo aspecto de la vida de Pedro es un hombre que conoció a Dios, un hombre que conoce a Dios. Encontramos que antes que Simón Pedro fuera un apóstol de Cristo, él fue convertido por Cristo en un discípulo suyo. Las escrituras muestran que Simón fue conducido por su hermano Andrés a la presencia de Jesús. Juan capítulo 1 versículo 41. Y en este encuentro que él tiene con Jesús, Jesús le cambia el nombre. Es en este versículo, Juan capítulo 1 versículo 41, donde Jesús le va a decir a Simón, diciendo, tú eres Simón, pero será llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cefas es la palabra aramea para Pedro, que es griego, pero ambas palabras significan piedra, roca. Por lo tanto, Jesús está diciendo, ya no será más llamado Simón, sino que será llamado ahora piedra, roca. Lo que Jesús estaba diciendo a Pedro es que había ciertas cosas que necesitaban cambiar en su vida. Tenía un temperamento muy fluctuante, oscilante. El Señor decía, vos tenés que ser una persona estable, sólida. Y es eso que voy a hacer en tu vida. La palabra Petros, que es Pedro en griego, habla de firmeza, estabilidad. Y era eso lo que el Señor obraría en la vida de Pedro, para que él se convirtiera en el gran siervo de Dios. Yo no sé si es en ese momento que se da la conversión de Pedro. El relato de Juan es muy limitado. Juan no nos da muchos detalles sobre todo lo que sucedió en aquel momento. Pero para mí es mucho más claro lo que Lucas dice, capítulo 5, del versículo 1 al 7, cuando Jesús hace este milagro de la pesca maravillosa. Cuando Jesús estaba enseñando, dijo, bueno, ahora vamos más adelante, echen las redes y empiezan a sacar las redes, estaban llenas. Y nos dice el versículo 7, y cuando Pedro ve este milagro de la parte de Cristo,
Pedro dice a Jesús: apártate de mí, pues soy hombre pecador. Y el Señor le dijo: no temas, pues desde ahora serás pescador de hombres. Para mí, el relato de Lucas muestra, para mí, el momento de la conversión de Pedro. Pedro se humilla delante de Cristo, diciendo: soy indigno de estar en tu presencia. ¿Quién soy yo para estar en la presencia del Hijo de Dios? El Señor le dice a Pedro: aliento, no temas, porque vas a ser instrumento en mis manos. Y más adelante vemos que el caminar con Cristo, y ahí vemos que a veces en el primer encuentro, a veces no, es así. En el primer encuentro no sabemos todas las cosas. Cuando conocemos a Cristo, al revés, tenemos ganas de conocer muchas cosas. Y lamentablemente con el tiempo a veces esas ganas se pasan, se enfrían, y no debería ser así. Pero vemos que le pasa el tiempo, cuando Jesús ya está caminando con ellos hace tiempo, Jesús le pregunta a ellos: ¿qué dice la gente sobre mí? Y Pedro que se lanza otra vez. Algunos dicen que es Elías, Jeremías o uno de los profetas. Los demás están pensando ahí, nosotros, ¿dónde están? No sé qué están pensando la gente. Pero Jesús pregunta: ¿pero ustedes qué dicen? ¿Y quién contesta? Otra vez Pedro. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vemos que ya tenía mayor entendimiento de las cosas de Dios. Estaba caminando más tiempo con Jesús, y ya era convertido, ya era un siervo de Jesús, ya era un discípulo de Jesús, ya era un apóstol de Jesús. Y vemos que este hombre, un tercer aspecto de su vida, crece en intimidad con Dios. A los hombres ordinarios primero Dios llama a la salvación. Después vemos que Dios va conducirlos, les llama de donde estaba, de su vida común, a ser un hijo de Dios. Y ahora Dios llama a crecer en intimidad con Él. Los evangelios vemos que después de ese encuentro con Cristo, vemos que el nombre más mencionado en los evangelios, aparte del nombre de Cristo, es el nombre de Pedro. De tal manera es un personaje que ha tomado una importancia en la vida de la iglesia y en los planes de Dios. Y siempre vemos a Pedro interactuando con Jesús. Encontramos en su vida un deseo profundo de crecer y servir al Señor. ¿Y cómo lo vemos esto? Vemos que siempre Pedro era quien tomaba la iniciativa para hacer preguntas. Si ustedes hacen la lectura del Evangelio, van a ver que quien siempre preguntaba, quien siempre contestaba, Pedro. Algunas de las preguntas que vemos acá: cuando Jesús estaba caminando por sobre el mar de Galilea, Pedro le dijo a Jesús: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo: venga. Caminó, y después tuvo miedo, pero estaba creciendo. La vida de intimidad con Dios es progresiva. Vamos avanzando. En el monte de la transfiguración están allá los tres: Pedro, Jacobo y Juan. Está Jesús, Moisés y Elías. Nosotros no sé qué estaban haciendo, pero Pedro le dijo al Señor: Señor, bueno estarnos aquí. Era un vislumbre de la gloria.
Digo, qué bueno es estar aquí, Señor. Si quieres, haré 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Deseo de crecer, de profundizar en la comunión con Dios. Es cierto que había cosas para bajar, siempre lo miramos ese pasaje que Pedro estaba egoísta, que quería estar en la presencia de Dios, y había mucho trabajo para hacer. Pero estar en la presencia de Dios, Pablo dice que es incomparablemente mejor que cualquier otra cosa. Nosotros hemos aprendido sobre el perdón a través de la pregunta de Pedro. Pedro que va a decir, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonar? ¿Hasta 7 veces? Él tenía un concepto que tenía que ir más lejos de lo que decía la ley. Eso decía, no, Pedro, 70 veces 7. Entonces me dice, voy a tener que aprender más. Es difícil lo que está diciendo Jesús. Un personaje que creció en la intimidad y conocimiento del Señor. ¿Cómo? Andando con el Señor, inquiriendo, indagando. Siervos usados por Dios son personas que buscan en su andar crecer en intimidad con Él. Son personas que hacen preguntas, personas que buscan respuestas, personas que quieren aprender más del maestro. Son como esos niños que están aprendiendo las cosas. ¿Qué es esto? ¿Para qué es esto? Todo el tiempo haciendo preguntas. Están descubriendo la vida. Y Pedro era este discípulo, este siervo de Dios que estaba aprendiendo las cosas con Dios. Lleno de preguntas, de inquietud, en búsqueda de respuestas. A veces algunos se sienten molestos con aquellos que siempre preguntan. No, pero siempre tiene preguntas. Siempre está preguntando. Pero vemos que este es parte del crecimiento. Los que preguntan con interés de aprender van a crecer. Los que preguntan buscando respuestas van a crecer. Y van a tener mejores herramientas para servir al Señor. El Señor nunca le dijo a Pedro, basta de preguntas. Sino que siempre el Señor le enseñaba pacientemente. El Señor siempre estaba dispuesto a enseñar. Solo personas que reconocen que son ordinarias, limitadas y comunes tendrán la humildad de decir, Señor, yo necesito aprender. Personas humildes, comunes, van a decir, Señor, enséñame. ¿Cómo es eso, Señor? ¿Estás creciendo en intimidad con el Señor? Vos sabés que para poder enseñar, tenés que aprender. ¿Cuánto tiempo dedicas para estudiar la palabra de Dios? A hacerle preguntas al Señor, Señor, ¿cómo es esto? Señor, esto me cuesta. Señor, ayuda. Estás aprovechando las oportunidades que Dios te da para crecer. No nos falta la palabra, no nos faltan oportunidades. Buscamos como iglesia crear varias oportunidades para que tengamos oportunidades de crecer en nuestro caminar, en nuestra intimidad con el Señor. Un cuarto aspecto de la vida de Pedro es que Pedro falla en su caminar con Dios. Y aprendemos con Pedro que ser salvo no nos impide de fallar. Los salvos fallan. Sí, fallamos. El tener conocimiento nos ayuda. Y es importante. Pero el tener conocimiento no nos impide de fallar. Porque es necesario que el conocimiento baje al corazón. Y cambie el corazón. Pedro, sin lugar a dudas, es el personaje que quedó marcado entre los 12 por fallar con Cristo. Lo negó 3 veces.
Pero no fue el único que falló. Mateo capítulo 26, 56 dice que todos le abandonaron. No quedó ninguno. Sino que Pedro es, juntamente con Juan, aquel que va hasta el lugar donde le estaban juzgando para saber qué estaba pasando, y ahí es donde va a caer. El Señor le estaba enseñando de que tenía que depender de Él, porque tenía mucha autoconfianza. Señor, aunque todos se nieguen, yo no. Eso, el Señor está diciendo, Pedro, tenés que bajarte un poquito. Pedro revela una faceta de nuestras vidas que debemos cuidar, que no es porque somos hijos de Dios, siervos de Dios, que somos autosuficientes o suficientemente fuertes para los desafíos de la vida. Jesús les advirtió diciendo a todos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús les dijo esto antes que todo le sucediera: velad y orad. La razón por la cual fallamos en nuestro caminar es porque muchas veces estamos durmiendo el sueño de las muchas actividades que nos roban tiempo con Dios. Nos cansamos dedicándonos demasiado a tantas otras cosas que quedamos desmotivados para velar y orar. El propio apóstol Pablo reconocía que el hecho de que él fuera un siervo de Dios, un hijo de Dios, no era garantía para no pecar, sino que Pablo dice que él seguía teniendo una inclinación adentro que era contraria a la voluntad de Dios, y que él debería hacer morir esta inclinación. Cada día Pablo decía: yo tengo que despojarme de esas cosas y vestirme de Cristo. Pedro falló en su caminar con Cristo, y nos dice la Biblia que él lloró amargamente. No sé si está aquí. No, sigo acá. Que él lloró amargamente. Mateo capítulo 26, versículo 76. Y mientras estudiaba me impresionó ese relato, pues revela que Pedro no quedó conforme con su falla, porque él había caminado con Cristo. Cristo le había cambiado la vida, le había cambiado el nombre, le había cambiado tantas cosas en su vida. Por lo tanto, su comportamiento no era digno de su Señor. Y cuando lo niega, y cuando canta el gallo, la tercera vez ahí, él se retiró y lloró amargamente. Lo triste, yo pensaba, es que muchas veces no lamentamos nuestras fallas. A veces cuando fallamos decimos: está bien, todos somos pecadores, ¿verdad? ¿Qué me van a decir? Somos todos pecadores, todos pecamos. O, yo pequé, pero Dios perdona. Pero encontramos que todo eso es verdad. Todos somos pecadores, que Dios perdona, pero Pedro, frente a su pecado, dice la Biblia que lloró amargamente. Lamentando ante Dios y clamando por su restauración. Te estás cuidando en tu caminar con Cristo, porque el hecho de que seamos creyentes, de que tengamos conocimiento, no significa que no podamos fallar. Acuérdate que no somos autosuficientes. Tenemos que velar y orar, usar los recursos de Dios para caminar firme como una roca delante de Él. Lamentar por tus pecados, o estás conforme con tus fallas, justificándose siempre.
el último aspecto de la vida de Pedro es que fue un hombre usado como instrumento en las manos de Dios y para la gloria de Dios. El relato bíblico nos cuenta que Cristo, por su gracia y misericordia, restauró a Pedro. Tras la resurrección de Jesús, viene el informe: el Señor no está muerto, es resucitado. Pedro es uno de los que sale corriendo hasta la sepultura para buscar a Jesús. Nos dice que más tarde Jesús se presenta entre ellos están trancados en un lugar, reunidos. Y allá en Juan capítulo 20, versículo 19-20, dice que Jesús les va a saludar una vez diciendo: paz a vosotros. Y la segunda vez Jesús dice: paz a vosotros, así como el Padre me envió, así también yo os envío. Y vemos que el Señor le restaura a Pedro. El Señor le trata con misericordia, le restaura, y de manera particular encontramos que en el capítulo 21 el Señor se acerca a Pedro y le pregunta 3 veces sobre su amor hacia él. Jesús dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? Pedro ya no más como antes. Le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas. Y encontramos que los primeros 12 capítulos de Hechos, el Señor usó la vida de este hombre común, ordinario, de una manera extraordinaria para cumplir sus propósitos, en llamar pecadores al arrepentimiento y la fe. Pedro, en el día de Pentecostés, predica el primer sermón. Y Dios le usa, ¿cómo? De manera extraordinaria. Más de 3,000 personas se convierten. Obra de Dios a través de un siervo ordinario. Y sigue agregándose nuevos convertidos a lo largo de la historia, a lo largo del proceso de la vida de Pedro. Al punto que en el capítulo 4 él ya ha sido llevado a la cárcel, ha sido azotado por la causa de Cristo y les han impedido de hablar de Cristo. Y Pedro va a decir: ¿les parece justo que nosotros dejemos de hablar de Cristo? No hay otro nombre bajo el cielo a través del cual importa que tengamos salvación. Después de soltarlos, les dejan salir, vuelvan a la iglesia con gozo, proclaman: hemos sufrido, padecido por la causa de Cristo, y vayamos y avancemos. Y dice que toda la iglesia con gozo y alegría crecía y avanzaba. Hechos capítulo 4, versículos 19 al 33. Para terminar, Pedro es este hombre común a quien somos semejantes. Hay mucho más para hablar sobre la vida de Pedro. Escribió 2 epístolas inspirado por el Espíritu de Dios. Pero Pedro es este hombre común que necesitaba a Cristo. El Señor lo va a llamar allá donde estaban trabajando: Pedro, venga, necesita salvación. El Señor lo salvó, lo transformó, y él comenzó a crecer en intimidad con el Señor. Y en ese proceso falló, pero aprendió de su error y fue restaurado y fue usado como instrumento de gloria al nombre de Dios. La Biblia no nos dice cómo fue su muerte. En Juan capítulo 21, versículos 18 al 19, Jesús le había advertido que él sería martirizado. No nos dice cómo, pero hay algo que dice ya en el versículo 19 que es, me llamó bastante la atención. Jesús le dijo que su muerte glorificaría a Dios. Según la tradición, Pedro fue crucificado en Roma con la cabeza hacia abajo por no considerarse digno de morir como al Señor.
Clemente de Roma, un historiador, en su carta a los Corintios en el año 80 a 98, bien contemporáneo en aquellos días, dijo, hablando sobre el martirio de Pedro, dijo: mas dejemos los ejemplos antiguos y vengamos a los luchadores que han vivido más próximos a nosotros. Tomemos los nobles ejemplos de nuestra generación. Por emulación o por ejemplo, envidia fueron perseguidos, los que eran máximas y justísimas columnas de la iglesia y sostuvieron combate hasta la muerte. Pongamos ante nuestros ojos a los santos apóstoles, a Pedro, quien por inicua emulación hubo de soportar no uno ni dos, sino mucho más trabajos, y después de dar así su testimonio, marchó al lugar de gloria que le era debido. Un segundo apologeta del norte de África, llamado Lactancio Cecilio, relata en su obra sobre la muerte de los perseguidores del año 318, relata lo siguiente: y mientras Nerón reinaba, el apóstol Pedro vino a Roma y a través del poder de Dios que le encomendó a él, obró ciertos milagros y convirtió a muchos a la verdadera religión, construyendo un templo fiel y firme para el Señor. Cuando Nerón oyó hablar de esas cosas y observó que no solo en Roma, sino en cualquier otro lugar, una gran multitud se rebelaban todos los días contra la adoración de ídolos, y condenando sus viejas costumbres, se acercaban a la nueva religión. El Nerón, un despreciable y perverso tirano, se apuró para arrasar el templo celestial y destruir la verdadera fe. Él fue el primero en perseguir a los siervos de Dios. Y él crucificó a Pedro y él mató a Pablo. Jesús le había dicho a Pedro que su muerte glorificaría a Dios. La vida del creyente es una vida para la gloria de Dios. Vivir para la gloria de Dios, pero también morir para la gloria de Dios. Desde que el Señor nos llama hasta el final, en nuestro caminar con Dios, debemos vivir para su gloria. Dios usará a sus hijos ordinarios como vasos de honra para cumplir sus propósitos extraordinarios. El propósito de Dios es usar la vida de sus hijos. ¿Sos creyente? Entonces Dios tiene propósito de usar tu vida. Pero hay que andar con Dios. Hay que crecer en intimidad con Dios. Hay que aprender de los errores. Hay que confiar en el Señor. Hay que disponerse en las manos del Señor para que el Señor nos use. Vamos a orar y ponernos delante de Dios. Que Dios, a semejanza de Pedro, que Dios nos ayude a crecer y nos use como instrumento para su gloria. Señor, te damos gracias a Dios porque encontramos en las Escrituras ejemplos preciosos de hombres muy semejantes a nosotros, con debilidades, oh Dios, muy parecidas a las nuestras. Y con esto aprendemos, Dios, de cuánto necesitamos de tu gracia sobre nuestras vidas, Señor. Aprendemos, oh Dios, de que tú tienes propósito, Dios, en usarnos, pero que debemos crecer en caminar en la intimidad contigo, Señor. Pedimos, Dios, que tú nos ayudes, Dios, a avanzar a la semejanza de Pedro, a preguntar, a inquirir, a buscar respuestas. Que no seamos personas, Dios, que están conformes en sentarse y estar distraídos. Que podamos
a aprovechar las oportunidades que tú nos das, Señor. Damos gracias porque no nos faltan oportunidades. Tenemos tu palabra, tenemos el Espíritu Santo, tenemos una iglesia que por tu gracia, Dios, provee oportunidades para crecer. Nos ayuda a aprovechar las oportunidades y a crecer en intimidad contigo, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, porque no somos autossuficientes. La faixa de Pedro nos enseña de cuánto debemos velar y orar, de cuánto debemos guardarnos. Que el conocimiento no es todo, es importante, es parte del crecimiento, pero el conocimiento tiene que transformar nuestros corazones. ¿Sí? Pedimos a Dios de que tú nos ayudes, Dios, que cuando escuchemos tu palabra podamos pedirte, Señor, haz con que sea verdad en mi vida. Ayúdanos, Dios, a lamentar nuestros pecados, a lamentar nuestras fallas, que no estemos conformes justificando nuestros errores, sino que podamos lamentarnos y buscar esa restauración que tiene como propósito fortalecernos, capacitarnos para seguir caminando. Y pedimos a Dios de que tú nos uses como tú usaste a Pedro, Señor. No para ser alabado por los hombres, sino para que nuestras vidas sean realmente instrumento de gloria a tu nombre, Señor. Te pedimos, Señor, estas cosas, te agradecemos por todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.